Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su podcast La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que se transmite a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es el perdón. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Sandra Lara. ¿Qué tal? Buenos días. Y su servidora Luisette González. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el candidato a psicoanalista Juan Carlos Equigua. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Gracias, mucho gusto estar con ustedes. Pues también les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana los comentarios de aquellas personas interesadas en ganarse una de las revistas de la APG. Recuerden que para participar en el sorteo tienen que poner el comentario "Quiero la revista" y el hashtag La Cura por la Palabra. Y bueno, pues después realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con ese requisito para ver quién se ganó una de las revistas. Y en el sorteo del podcast pasado, nuestra ganadora fue Alicia Menchaca. Pues felicidades, Alicia. Después nos contactamos contigo para que puedas pasar aquí a las instalaciones de APG por tu revista. Bueno, yo hice, antes de darte la palabra, Juan Carlos, una breve introducción al tema que a mí me pareció bastante vasto, pero bueno, ahí agarré algunos hilitos nada más. Pues me acordé de frases como el perdón te libera o el perdón es para ti, no para el otro. Y creo que nunca me había detenido antes a entenderlas con mayor profundidad, como ahora que estuve leyendo artículos tan sensibles y complejos. El autor Luis Conciper, por ejemplo, nos recuerda etimológicamente la palabra perdón como el significado de dar un don, regalar un don. Que el perdón es un acto emocional y cognitivo que se presenta cuando una persona que ha sido ofendida y herida por otra experimenta el impulso de tomar represalias contra el que le ha ofendido, pero decide renunciar a su ira y a los sentimientos de venganza. Es decir, que resigna la venganza. Y al permitir resignar, abre la posibilidad de darle un nuevo significado a lo acontecido. Y me pareció también muy interesante las aportaciones del autor Steiner, que retomando la teoría de la psicoanalista Melanie Klein, relaciona la capacidad de perdonar y de perdonarse con el proceso de la reparación y con el surgimiento de la responsabilidad y del arrepentimiento. Y dice que para tener la capacidad de perdonar o de ser perdonados, debemos poder reconocer la existencia tanto de los sentimientos buenos como de los sentimientos malos que hay dentro de nosotros. Estos deben de ser lo suficientemente malos como para justificar sentirse culpables y lo suficientemente buenos como para creer que merecemos ser perdonados. Necesitamos sentir que esto es verdad, tanto dentro de nosotros mismos como dentro de los objetos. El deseo de vengarse debe ser reconocido como tal y debemos aceptar con ellos la responsabilidad que tenemos del daño que hayamos hecho a nuestros objetos para ser perdonados. Y tenemos que aceptar los elementos malos que existen en nuestra naturaleza, pero también que debemos poder sentir que existe en nosotros una cantidad suficiente de sentimientos buenos que nos permitan sentir arrepentimiento y el deseo de hacer reparación. Con todo lo anterior pensaba que el perdón se vuelve un proceso complejo de llevar a cabo. Y que bueno, aquí nuestro querido Juan Carlos es alguien que con muchos conocimientos y sensibilidad nos irá llevando con otros hilitos más. Pues por donde quieras comenzar, Juan Carlos, bienvenido. Ay, gracias. Quisiera primero reaccionar. Hay algo, me llama mucho la atención en lo que dijiste. Porque pienso, ¿no? ¿El psicoanálisis no es acaso una posibilidad de rehistorizar? Creo que los procesos psicoanalíticos lo que nos brindan esa posibilidad, rehistorizar, hacer una historia de lo que ya hemos vivido o contarnos también una historia distinta a la que luego nos hemos construido. Pero también a mí se me hace que es un concepto muy difícil, el perdón. Les comentaba hace rato, yo estaba muy feliz cuando me invitaste, Sandra, a participar y que me dijiste el tema del perdón. Sí, claro que voy. Pero luego
cuando me pongo de frente al psicoanálisis y digo, ¿qué vamos a decir o qué voy a decir del perdón desde psicoanalíticamente? Claro. Entonces, a mí, a lo que me remite primeramente es pues, a Freud. Y es claro que en las obras completas de Freud no hay nada específicamente al respecto. Sí. Freud no habla de un proceso del perdón como de otras experiencias. Pero me parece que sí planta unas bases maravillosas para entenderlo como un proceso. Y una de las obras que a mí me pareció importantísimo en este sentido es El malestar de la cultura. En El malestar de la cultura, Freud desarrolla un concepto clave para entender el proceso del perdón y todos los dinamismos que están en juego. Ahí, en El malestar de la cultura, es donde desarrolla el concepto del superyo. Y el superyo va a estar relacionado o vinculado con la conciencia moral. Entonces, Freud dice ahí en este artículo que no es innato en nosotros la capacidad para socializar. O sea, no es verdad que nosotros seamos sociables por naturaleza. Desde pequeños hay en nosotros un temor a perder. Entonces, para no perder, aceptamos ser domesticados. Ser domesticados en nuestros instintos autoeróticos y en la agresión. Entonces, pero me domestico porque eso me va a permitir no perder el amor de mi madre. Exacto. Entonces, soy capaz entonces de domesticarme, me someto a lo que me digan con tal de no perder ese amor específico que tanto me significa. Pero después esto se va a ver más enriquecido porque después se convierte la conciencia moral en el hecho de que ya no es solo para no perder el amor. Entonces, todo lo que nos dijeron nuestros padres, esto no lo debes hacer, esto no lo puedes hacer, o esto está permitido, nuestros papás, la familia, la cultura, la religión, entonces eso se convierte ya en un principio que se internaliza. De modo que ahora el juez se internaliza. Entonces, tenemos sujetos que van por la vida culpándose de todo. Y hay una cosa que a mí me parece impresionante de todo esto, porque ya cuando se internaliza, se convierte en la culpa inconsciente. Entonces, además, la culpa inconsciente Sí. que nos va atorando tanto Sí. en la vida y en las relaciones. Y este va a ser un factor importantísimo para entender el perdón. Porque a mí me parece que hay tipos de perdones. Esas expresiones que luego suelen decirse, yo perdono pero no olvido. O yo te perdono pero a medias. Te perdono pero ay de ti donde vuelvas otra vez a caer en la misma o a hacerme lo mismo. Entonces, es un perdón, pero altamente vigilante. Voy a estar muy atento. persecutorio, Persecutorio, claro. exactamente. Entonces, esta introyección, que ya yo me convierto en mi propio juez por esta instancia superyoica, es lo que, en términos de derecho, mis amigos que estudian derecho me podrán corregir en esto, pero en términos incluso de filosofía del derecho, se dice, hay una norma, hay un principio que dice que pensamiento no delinque. O sea, lo que yo pienso no necesariamente es un delito, a diferencia del acto. Sí. El acto es el que se convierte en un delito. Pero dijiste no necesariamente. no necesariamente, exactamente. Pero el poder que tiene el superyo es impresionante porque él no diferencia. Para el superyo, por eso ahí está el poder de la culpa inconsciente, tan intenso es pensarlo como actuar. Sí, así es. Por eso es tan difícil deshacernos de la culpa inconsciente, porque ya con el solo hecho de pensar, ya se convierte en algo desagradable, Así en algo insoportable. Entonces, ni siquiera hemos cometido el acto y ya nos hemos juzgado. Y ya somos culpables. Ya somos culpables. Esa es la culpa que nos impide disfrutar, que nos impide gozar de la vida, de lo que hacemos, de las relaciones, de los vínculos, incluso aceptar que me equivoqué o que alguien me agredió, pero poder soltar. Me parece que el poder de la culpa inconsciente es la demoledora y la que a veces generalmente es la que se pone en juego para un proceso del perdón. Pero está bien interesante porque eso es como pensando hasta, ahora sí que hacia dónde va la pulsión, no sé, hacia el yo o hacia el objeto. Eso es de la que va hacia el yo, del super yo hacia el yo.
Pero cuando se cambia todo este proceso del yo al objeto, puede ser igual de, pues, de catastrófico, así como lo estás diciendo, Ujú. ¿no? O sea, pensaba en esto que dice Melanie Klein, que lo que se le hace al objeto se le hace al yo, también aplica para esto. O sea, personas que son muy culpígenas, muy persecutorias consigo mismas, son igual de duros con el otro. Claro. Igual de, pues ahora sí que con una capacidad de ofensa muy grande y con una capacidad de reparación también muy dificultosa. Yo lo pensaba ahorita por todo esto que vas diciendo de cómo inicia, ¿no? Esta domesticación de los propios impulsos. Y justo estaba leyendo a Winnicott y iba hablando de lo mismo, o sea, que al inicio, dice, el bebé tiene el impulso de morder, aunque no tenga dientes. Pero después de que muerde, porque ve que hay cariño de la madre, y si también ella no, ahora sí que no le regresa la agresión también, ¿no? Que eso, desde ahí empieza todo. Va a contener su impulso de morder y va a empezar a cuidar al pecho. O sea, desde momentos bien chiquititos de la vida, Ujú. ¿no? Y yo pensaba también en Bion, que era lo que estamos platicando, que él también habla de una capacidad ya muy constitucional, muy de carácter, de poder ser, digamos, consolado, de poder perdonar de alguna manera una falla en el otro, que siempre va a haber fallas, ¿no? Y tener la capacidad de aceptar una reparación. Entonces es bien fuerte porque en realidad en la vida, en todas las relaciones, Winnicott también habla de eso. Dice, tanto los padres como los psicoanalistas, como cualquier persona en una relación, estamos constantemente reparando aquello en lo que malinterpretamos, por ejemplo. Se malinterpreta una necesidad del otro, uno reacciona pues desde su cabeza, ¿no? Cuidando al otro, te equivocas y tienes que revirar y vuelves a dar otro cuidado y de esa manera vas reparando. Ahora, no todos aceptan tan rápido esa reparación. Y ya tenemos algo con lo cual, ahora sí que con lo que nos toca lidiar en la feria, que tiene que ver con nuestra capacidad de tolerarlo y de aceptar una reparación. Ujú. Y que se va a ver a lo largo de la vida, ¿no? Porque indudablemente o la vida o las personas con las que nos relacionamos van a tener una falla respecto a nuestras necesidades. Porque pues así es la vida, ¿no? Sí, yo pensaba también, tú decías ahorita en el niño, pero también luego pudiéramos pensar en los adolescentes, Sí. cuando la pulsión, la agresividad, la incomodidad alcanza niveles altos, donde luego, por eso los adolescentes como que suelen ser desafiantes, retadores, rompen normas, leyes, pero por la necesidad de ser castigados. Sí. Porque el castigo es como la sensación de que todo el impulso agresivo que hay, el castigo los frena. Que pone un límite. Exactamente. Y que al mismo tiempo, cómo es, digamos, ese límite, es lo que va a matizar que tanto es un castigo vivido persecutoriamente, agresivamente o como un cuidado, Ujú. ¿no? Y ahí el perdón y la culpa puede ser algo de cuidado y reparación. Exactamente. O sea, no es lo mismo decirle a un chico, pues sí, ahorita me odias, ni modo, pero soy tu papá y te cuido y no puedes hacer esto porque te cuido, a que detrás esté la venganza del padre por la ofensa. Ujú. Y eso, ahora sí que todos hablamos más, yo pienso, y yo creo que estaremos de acuerdo, por nuestras acciones y por lo que transmitimos afectivamente, que por nuestras palabras. Y se siente. Claro. Yo pensaba también que un concepto muy vinculado al perdón es el amor. O sea, ahorita que decías también de Melanie Klein, esa obra maravillosa de el amor, culpa y reparación, porque, y viene muy bien, porque en esto que ahora nos está tocando vivir en nuestra sociedad y en nuestro país y en el mundo, con los temas elevados de violencia, de muerte, de destrucción, como que luego cabría la posibilidad de preguntarnos, o sea, ¿existe el amor? O sea, ¿el hombre tiene la capacidad para amar? ¿O qué pasó con estos niveles tan altos de destructividad? Esta facilidad con la que se aniquila y se elimina al otro. Entonces, ¿dónde está el amor? Por eso a mí me parece que si no entramos en una fase depresiva, o sea, la depresión es la que nos permite
conectar con la culpa, pero una culpa sana, Reparatoria. que nos diga, caray, a la persona que amaba, la herí, le hice daño, un poco en la línea de Melanie Klein. Entonces, tenemos que pasar por esa etapa depresiva donde alcanzo a tomar conciencia de que a la persona que me cuida, que me nutre, que quiere lo mejor para mí, también la estuve a punto de destruirla. Y que no me destruyó. Entonces, seguimos vivos. Entonces, ahí yo creo que viene un proceso de integración de lo bueno y de lo malo. Sí, yo me quedé pensando, Juan Carlos, con esto que van hablando, también que entonces implica también haber tenido experiencias buenas de satisfacción, como para poder haber guardado en el yo objetos internos buenos también. Y también experiencias de frustración para haber guardado también objetos malos, ¿sí? Y después poder hacer esa integración de la que hablas. Porque yo pensaba, por ejemplo, qué pasa cuando de pronto yo no pude introyectar objetos buenos y entonces yo no siento que pueda ser capaz de ser perdonado, porque a lo mejor yo creo que yo soy malo. Por eso no tuve un objeto bueno, entonces, ¿no? Claro, o sea, y tampoco voy a recibir del otro algún tipo de reparación también. O sea, como de no poder recibir lo bueno que el otro me puede dar, porque yo tampoco siento que nada bueno puede salir de mí, pues. O sea, qué importante de veras que esta construcción, o sea, cómo esta construcción se va haciendo, así como decía Sandra, desde las edades muy tempranas de la vida, pues, porque hacer esta transformación, ¿no? De este perdón, ¿no? En una cosa más de venganza o de rencor, o sea, implica todo un proceso, ¿no? Hay un artículo que luego me puse a leer algunos artículos sobre el perdón que me parecieron muy interesantes, precisamente por esto que empiezas tú el día de hoy, hablando de cómo Freud no se ocupó tanto del perdón y de que es algo como muy importante de ir analizando. Y hay un autor que menciona que esto del perdón es algo que se parece mucho como al análisis psicoanalítico, ¿no? Que es todo un proceso de rehistorización, resignificación, pero primero a veces se tiene que crear en ese vínculo transferencial un objeto bueno. O también a veces, ¿no? Hasta quitarnos esa cosa idealizada que luego tenemos de creer que somos puro bueno y de también poder ir introyectando nuestro propio mal. También, como para poder entonces ahora sí llegar a esa posición depresiva de la que mencionas también en el perdón. Claro. Es maravilloso porque me parece que es difícil, por una parte, hablar del perdón psicoanalíticamente, porque el mismo Freud, ¿no? Como que decía, no, eso dejémoselo a la religión. Así es. Pero a mí me parece que el perdón, en términos psicoanalíticos, es también yo lo pienso equiparado un poco al duelo. El perdón es un proceso intrapsíquico. Sí. Que tiene que ver con una negociación entre las instancias. Porque si el que está jugando el protagonismo en este proceso del perdón es el super yo, con toda la culpa inconsciente, entonces esto sí requiere de un abordaje interno. ¿Y qué pasa cuando alguien vive un proceso del perdón? Lo que sucede cuando alguien ha vivido un proceso de duelo. Quien entra en un duelo no sale igual, sale otra persona. Entonces pude despedirme, pude decir adiós, se fue la persona, lo que perdí, pero después volvió la vida, la fuerza, la pulsión para poder revestir otros objetos. Fíjense, yo los escucho y les digo que estaba leyendo Winnicott, quién sabe por qué va. Y se me hacía muy bonito porque iba hablando del sostén, del holding y el manejo, ¿no? Y el handling. Iba hablando de que es algo importante porque es lo que le da como la constancia a la existencia, ¿no? Cómo se es sostenido, cómo se es cuidado. Pero está bien interesante porque dice, la madre va a fallar, el ambiente va a fallar y ni siquiera habla solo de la madre. Dice, cuando hablo de la madre, hablo de la parte materna del padre también. Sí. Pero se me hace muy lindo porque dice que aunque haya habido constancia, de lo que va a quedar un registro más fuerte es de la falla. No, o sea, obviamente la constancia construye ser, construye existencia, construye objetos buenos, objetos malos, etcétera.
Pero dice, pero lo que va a quedar con una marca también es la falla, porque es donde se sintió que se soltó, ¿no? Ujú. O sea, es donde se sintió la caída, es donde se sintió la desintegración, dependiendo de en qué momento y cómo está el aparato psíquico, ¿no? Y de qué tipo fue la falla. Pero yo lo iba pensando y decía, bueno, es que también ahí es donde se puede abrir la capacidad de amor, porque es donde se descubre que el objeto es otro, Ujú. que no estamos uno mismo, que no, o sea, pues que es otro y que por lo tanto se va a equivocar porque no soy yo. Y ni siquiera podemos pensar que tanto es una equivocación, sino porque lo vivimos como una ofensa, ¿no? Que el otro no sea yo. Y pues ya ahí entramos al narcisismo, pensando en las instancias, porque ya si metemos al narcisismo y al super yo, pues todavía se pone Claro. más intenso el asunto, ¿no? Pero en todo eso, yo lo que iba pensando es como que aunque es algo silencioso, a veces esa capacidad de sentir que hubo pues este sostén, este manejo que me mantuvo vivo, ¿no? Es la semilla que después puede hacer que un psicoanálisis, por ejemplo, sea fructífero, ¿no? Aunque haya fallas, aunque haya heridas, porque me acuerdo mucho de algo que alguna vez dijo Adriana Lira, decía, si este paciente puede recibir ahorita es porque algo recibió alguna vez, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene registro de qué recibió y a lo mejor parte del proceso es buscar qué fue lo que sí recibió, ¿no? Ujú. Pero qué es lo que puede ser la semilla para que pueda haber una reparación interna. O sea, que yo creo que luego lo difícil en un proceso psicoanalítico cuando hay un daño real de un objeto es separar el perdón respecto a los objetos en lo concreto y lo que tiene que ver con lo interno, que son los objetos internos. O sea, yo puedo no querer volver a ver a alguien porque me hizo daño, por ejemplo, y decir, y pues un límite para cuidarme es no te vuelvo a ver, pero vivir a gusto. Exacto. O no volverlo a ver y vivir atormentado por el rencor, por la propia culpa inconsciente, por la persecución, ¿no? Si yo tengo deseo de venganza, mientras más grande y poco matizado es ese deseo de venganza, pues más persecutorio se va a volver el objeto aunque no lo tenga conmigo, ¿no? En mi mente. Y por otro lado pensaba que eso también se puede extrapolar a la vida. O sea, cuando perdemos a un ser querido, por ejemplo, o nos sucede algo pues desafortunado en la vida, porque pues sí, la vida es injusta, ¿no? También a veces es difícil perdonar en ese sentido, pues a la vida, ¿no? O los que son creyentes a Dios, o al universo, lo que sea que uno lo atribuya, ¿no? Como ese objeto bueno. Y poder decir, bueno, esto pasó, pero hacer todo el proceso, decir, pero tengo esto bueno. Y es un trabajo muy complejo, pensando cómo poderlo rescatar desde lo psicoanalítico, ¿no? O sea, que no tiene que ver con el objeto en lo concreto, sino con cómo vamos guardando todas estas experiencias que vivimos internamente para nosotros mismos. Y si nos da la capacidad de repararnos también a nosotros. Ahí es donde a mí me parece que tiene mucha fuerza esto que les decía al inicio, retomando a Freud en El malestar de la cultura. En la cuestión de la pérdida. Uh-huh. Con tal de no perder, me someto. Con tal de mantener la fusión o el objeto bueno, pago lo que tenga que pagar. Incluso mi vida por no perder. Es muy doloroso asumir que todos perdemos. Uh-huh. Pero justo por resistirnos a no perder, negociamos con lo que sea. Y ahí es donde viene una cuestión que a mí me parece importante, que sería el pseudo perdón. Uh-huh. Un perdón a medias. Porque el perdón a medias no es otra cosa que hacemos una cierta negociación con el super yo. Entonces, con esa parte más rígida, más severa, le decimos, sí, lo que tú digas, me someto. Y como que hicimos las paces. Pero seguimos sometidos a los mandatos, a las exigencias. Y luego yo creo que son los rituales muy repetitivos de gente que tiene que volver y volver y volver sobre lo mismo. Okay. Cuando el perdón verdaderamente, como un ejercicio psíquico, sueltas. Y sí te tienes que alejar de personas. No, claro. De También personas, hay que de situaciones y de espacios. Hay que ser responsables de uno mismo. Sí. Porque yo pensaba que el perdón tramposo Exactamente. es hacer responsable al otro de mi cuidado. Uh-huh. Y ahí ya es una cosa sadomasoquista.
¿no? Y entonces yo estoy aquí y vemos si me maltratas o no me maltratas, y vemos si te perdono o no, y te castigo y te maltrato con mi perdón o no perdón, o te la cobro, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba también qué difícil, porque si yo tengo esta sensación de ofensa tan grande, puedo buscar, por ejemplo, la culpa o dañar o que me dañen para justificar esto que siento. O sea, para que tenga una justificación también el enojo que puedo tener, el odio que puedo tener, las ganas de venganza que puedo tener, y que no necesariamente van hacia un objeto, sino, pues ahora sí que es algo más interno. Y por otro lado, fíjense, estaba pensando ahorita en Máximo Recalcati, que habla justo del perdón en las infidelidades, ¿no? Me van a perdonar el nombre del libro porque no me acuerdo. Pero va hablando de que el perdón justo como un don, pero habla que tiene que, para que sea verdadero, dice, es muy difícil relanzar una relación después de una infidelidad, porque tiene que haber un perdón verdadero. Por un lado, del que hizo la ofensa hacia sí mismo, y pues sí reparar, ¿no? O sea, también que sí sea una disculpa de a verdad, ¿no? Y un arrepentimiento genuino para poder reparar. Y por otro lado, del ofendido, para poderse quitar del lugar de ofendido y decir, que, o sea, que ahí el perdón implica soltar la relación que hubo antes, porque ya no es, porque muchas veces dice lo que genera la ofensa es que todo lo que yo pensé que era nuestra relación no es. ¿No? Y es lo que yo pensé, además es lo peor de todo lo que yo pensé que tú eras, no eres, y no somos tú y yo uno mismo por siempre, ¿no? Y soltar eso para decir, ok, vamos a empezar de nuevo, sin que esto desaparezca. O sea, sí sucedió, pero vamos a partir de ahí movernos hacia adelante, ¿no? Sin que se acaben haciendo precisamente enlaces sadomasoquistas. Exacto. ¿No? Y ahí tiene que estar el super yo y la culpa inconsciente de ambos lados, viendo cómo se puede enlazar pues en el entramado inconsciente de la pareja, que pueda generar algo nuevo o hacer todo el caldo de cultivo para pues el odio, por ejemplo, ¿no? Es que es interesantísimo y muy delicado, porque luego decimos, ¿no? Como que el perdón es la posibilidad de borrón y cuenta nueva. Pues No puede haber borrón. no, porque no se puede siempre borrar. quedan huellas. Sí, claro. De lo que nos hicieron, de lo que hice. Hay una cicatriz. Totalmente. Sí. Entonces, a mí me parece que el perdón, incluso hasta etimológicamente hablando, perdón significa perder. Sí. Entonces, te perdono y te pierdo. Así es. Te pierdo en una manera de estar. Incluso pensaba, ¿no? Como en una infidelidad. Ya te perdí. Y ese no lo quiero recuperar jamás. ¿Para qué lo quieres? Pero vamos a ver si encontramos a alguien diferente. Claro. Exactamente. Eso sería lo rico, ¿no? De relanzar la pulsión. A uno que me quiera cuidar ahora. Exacto. Y decía también, o sea, y hay que volver a ver cuál fue, ahora sí que la responsabilidad de cada uno en la relación para que quepa uno más, que es quitarse del lugar de la víctima, que también es romper todo el asunto del sadomasoquismo, ¿no? Entonces, está bien fuerte. Antes tenemos un comentario. Muy bien. Lupita Ramírez dice, qué tema tan interesante el de hoy. Me cae como anillo al dedo, muchas gracias y saludos a todos. Muy en especial al maestro Juan. Tan linda, gracias, Lupita. Pues yo creo que a todos nos cae, porque además estamos en cierre de año. Sí. Un buen momento para cerrar ciclos. Sí. Sí, hasta con la vida, ¿no? Es decir, pues cuántas cosas no pasaron, cuántas cosas de injustas pasaron, porque pues sí, así es la vida a veces, ¿no? Y cuántas cosas buenas para volver a conocer la vida el próximo año. Sí. Sí. Fíjese que a mí me gustaría regresar de nuevo con la cuestión del resignar. Porque yo pensaba como de pronto resignar implica abrir la posibilidad precisamente de un nuevo significado, ¿no? Pero ese nuevo significado, yo pensaba que surge a partir de que uno puede ir analizando todas las fantasías que se mueven alrededor de ese hecho acontecido, de esa ofensa, ¿no? Que nos hicieron, y que a veces son fantasías que no siempre están arribita, pues, en lo consciente, o sea, que de veras lleva todo un proceso como podernos meter en nosotros mismos para saber dónde está el entramado, pues. O sea, porque a veces el perdón no tiene que ver como con el hecho en lo concreto,
sino con de dónde se anuda ese hecho, qué fue lo que movió internamente ese evento en particular, ¿no? Y a lo mejor lo que se termina, como resignando, cuando uno dice resignar también es a ti, en lo concreto, en el presente, en el hoy, no te voy a cobrar a lo mejor una deuda que viene desde atrás, pues, y que tiene que ver con otra cosa que tú no me hiciste, pues, ¿no? O sea, entonces por eso pensaba que es todo un proceso de veras, a veces cuando uno se queda atorado en, no puedo perdonar esto. Y tú dices, ¿qué será? O sea, pensé en cómo nos dicen luego en análisis, que la culpa, ¿no? Cuando uno trae culpa o cuando uno trae algo que no lo suelta y no lo sueltas, o sea, no es como darle la palmadita y decirle, ay, bueno, ya pasó, vamos a seguirle. No, es como hay que meternos profundamente a ver qué es lo que está sucediendo ahí, qué es lo que hay debajo de todo eso, ¿no? O sea, no se le quita la angustia a las personas, sino más bien es, te sientes culpable, vamos viendo de que eres culpable, pues, o sea, realmente. Porque a veces no está arriba, no es en lo que se ve, sino en todo lo que movió eso por detrás, ¿no? Ay, es maravilloso esto porque en la cuestión del resignar, o sea, todos hemos sido signados de alguna manera, ¿no? Sí. Desde antes de nacer, ya como que nos signó de alguna manera la vida, pero la contracara de la resignación o del resignado es el remordimiento. Entonces, me parece que un buen proceso de análisis nos podría llevar a reinterpretar los signos. Cómo nos signaron los otros, qué signo me pusieron, pero es por lo que me pusieron los otros. Yo, en este momento de mi vida, ¿cómo resignifico el signo? Esa sería la posibilidad del análisis. Quien no logra resignar, se queda en el remordimiento y se la vive mordiéndose. O sea, el remordimiento es la pulsión volcada sobre el propio agresiva. yo. Claro, Voraz. Sí. Esa es la cosa más espantosa. Sí, claro. Eso se me hace padrísimo que lo retomes porque siempre trae su contraparte. Ay, pero qué padre que uno se sigue las palabras, me encanta porque tiene la connotación de los signos que están atados al cuerpo y a las sensaciones, o sea, a lo pulsional, ¿no? Sí, claro. O sea, el remordimiento está, como dices, mordiéndose a uno mismo incansablemente. ¿Y a quién no nos ha tocado ver personas que se están destruyendo? Sí, claro. Ese es el remordimiento. Sí. Gente que no ha podido salir de la culpa inconsciente y que le ha tocado en suerte morderse y remorderse. Por un principio internalizado de un juez que le dice que tiene que pagar por algo que quién sabe ni qué será. Sí, que mientras no se haga consciente, no, fíjate, yo pensaba hasta el origen, no pensando en Piero Lanier con esto de, pues del pictograma, ¿no? De rechazo, de aceptación, que puede tener muchos signos, como vas diciendo, o sea, o hasta de cuál es la falla que se cree que uno hizo para ser ofendido y no merecer el amor, ¿no? Por ejemplo, si esa es la interpretación que se tiene, ¿no? Y qué difícil. Qué difícil salir de ahí, muchas veces. Sí, porque tenemos muchas posibilidades para justificar el posicionamiento que luego la vida nos dio y que nosotros hemos decidido quedarnos ahí, o buscamos quedarnos ahí. Como que luego se reduce tanto nuestra visión que ahí nos quedamos. A mí me encanta un artículo de Lacan, altamente complejo, pero ayuda como le abona a este asunto. Él tiene un artículo que estudia la propuesta de Kant y de Sade, el Marqués de Sade. Entonces, en Kant, el imperativo categórico que dice que actúa de modo que tu actuar se convierta en una ley que aplique para todos. De modo que si tú te portas bien, ese se va a convertir en un principio, en un imperativo. O sea, yo me estoy portando bien, entonces todos se tienen que portar bien. Pero luego Lacan es una maravilla porque en el mismo nivel pone a Sade, y Sade con su apertura erótica, sexual y el libertinaje, aplica el imperativo categórico. Pero al revés. Al revés, exactamente. Entonces, tanto Sade como Lacan, como este hombre de Kant. ¿Por qué tan extremistas, verdad?
están actuando bajo la misma máxima. Sí. Claro. Entonces, Sí. en estos asuntos del perdón hay una cosa muy delicada porque depende de la historia de Exactamente. cada individuo, de cada sujeto. Sí. Ay, algo que a mí siempre me vuela la cabeza cada vez que lo pienso y lo leo y caigo en cuenta, y también de la pulsión. O sea, porque a través de la pulsión y que es lo constitutivo, muchas veces son los lentes que tenemos. Pensaba desde chiquititos, ¿no? O sea, si hay algo también muy grande de pulsión agresiva que, pues yo me acuerdo bien, también habla de que los padres a veces o los tutores, quienes están conteniendo al individuo, también ayudan a matizar lo pulsional, ¿no? O sea, justo para poder darle la vuelta a que no todo es de acuerdo a mi instinto, ¿no? Aunque yo esté remordiéndome y todo esto, el otro no necesariamente me está mordiendo. O sea, y esa diferencia de yo, no yo, es muy difícil de cachar. Muy difícil. O sea, si yo me veo culpable, la mirada del otro no me está acusando. Es como yo la percibo y la interpreto. Claro. Y hacer esa diferencia, pues años de análisis, ¿verdad? Y pura transferencia. Totalmente. Porque es lo que se va a revivir con el analista y con todas las otras personas, ¿no? Sí, esa es la riqueza que yo pensaba también, ¿no? En los procesos psicoanalíticos. Un espacio donde la persona pueda desplegar sus odios, sus rencores, toda la frustración, y que el analista, suficientemente analizado, pueda también contener esos impulsos. Que no significa que no sienta, que no piense, pero que pueda hacer la separación y poder, ahora sí que no sentirse ofendido personalmente, sino poder hacer esta declinación de la que pues hablan Nacio Lacan, etcétera, ¿no? De la pulsión, para poder interpretar y resignar todo eso pulsional para poderlo pasar a la palabra, algo pensable. Exacto. De modo que tendríamos que un buen proceso de psicoanálisis sería un proceso de perdón. El sujeto que entra en análisis es un sujeto que quiere reconciliarse, que quiere experimentar el perdón. Entendido en este asunto también como en los procesos de duelo, un sujeto que entra a análisis y vive un proceso de perdón sale distinto. Claro, porque se repara. Repara sus objetos internos, repara también cómo percibe la vida. Yo pensaba todo el valor que tiene en cualquier etapa, en cualquier momento, que aunque yo esté, por lo que sea, atacando al otro, así sea porque como los perritos cuando les duele algo, pues muerden, ¿no? O sea, no siempre es maldad. Bueno, más bien no es maldad, es dolor. Y hay otras cosas que sí son maldad, pero no entran aquí. Y que el otro no responda de la misma manera y tampoco lo destruya, también va a generar un cambio en cómo me percibo a mí mismo. Porque no soy malo, estoy dolido. Exactamente. Si el otro no me destruye, es porque yo no lo destruí, entonces no soy tan destructivo. Y si el otro me da, digamos, me regresa esta resignificación, es porque soy alguien que puede ser querido y amado, porque tengo algo bueno. Y eso yo pensaba que puede ser un giro en la vida con mucho trabajo y tiempo. Exacto. Con mucho trabajo y tiempo de resignificar, pues, muchas de las cosas que nos signaron en la vida desde antes de que naciéramos. ¿No? ¿Tenemos otro comentario? Sí. Pero ibas a decir algo. Sí, antes de que se me... No se me va a olvidar. Sí. Es que en ese sentido yo pienso la importancia del perdón como un espacio transicional. Híjole, qué importante ese espacio transicional donde el sujeto hace un alto y está elaborando, está en un proceso de perdonarse incluso. Sí. Perdonarse para perdonar, para trascender a otro espacio, a otra etapa de la vida, pasar a otra etapa. Entonces, quien no tiene, puede haber una persona que le haya ido de la patada en la vida y que nadie lo contuvo. Pero, como bien dijiste, algún objeto internalizado tuvo, de modo que está donde está. Y si alcanza a tener conciencia del dolor, de lo que le lastima, de lo que le duele, me parece que esa es la posibilidad. Si te duele, a ver, vamos pensándolo, vamos trabajándolo, y ahí es donde se instaura un espacio transicional, una transición que está elaborándose. Ay,
Sí. Edgar Isaí dice, gran tema, saludos a los tres, abrazo al doctor Juan. Y desde esto que se va hablando me surgen dos preguntas. ¿Es posible perdonar sin una reconciliación real con el otro? ¿Y hasta qué punto el perdón implica reconciliarse? Pero si anoten mi lapsus, relacionarse con la propia agresividad reprimida, porque se tiene que ver. Sí. Wow. ¿Qué piensan? Es que en la primera pregunta, bueno, primero saludos a Edgar. Sí. Híjole, es que a veces pensamos, ya lo decían un poquito hace rato, con el tema del perdón, a veces pensamos que con el perdón al que le hacemos el bien es al otro. Entonces, con el perdón, o gracias al perdón, yo me reconcilio con el otro. En términos de religión, por ejemplo, Dios ya me perdonó, entonces ya me reconcilié con Dios. Pero no es cierto. O sea, no es con el otro, ni con el gran otro, ni con el otro con letra minúscula. El perdón te reconcilia contigo. Sí. Entonces, la primera reconciliación que se da con el perdón es contigo. Le bajas unas rayitas al juez severo que internalizaste. Entonces, el perdón es maravilloso porque al final de cuentas el proceso intrapsíquico que se da es la negociación con el super yo, con las voces internas. Entonces, lo aquietas y ¡fum! Baja. Fíjate, yo pensaba ahorita que Ferenczi habla justo de todo este proceso cuando sí hay un asunto de daño, ¿no? Que viene del otro que debió de haber cuidado, ¿no? Con los niños, en todos los casos, ¿no? Y de lo que va hablando es que hay una identificación con el agresor. Y la identificación con el agresor no necesariamente tiene que ver con que luego yo agreda. Es que la identificación también puede venir en que la culpa que debe de haber tenido el agresor por lo que me hizo, porque no la tiene, pensando en alguien que sí haga mal, ¿no? La introyecto yo. Y entonces yo fui merecedor de esto que pasó. O ahora no merezco cariño o merezco tal cosa, ¿no? Y la identificación ahí es que ahora el agresor es el super yo. Claro. ¿No? Entonces, en este sentido, o sea, la reconciliación no va a ser con el que me hizo el daño. Exacto. Va a ser interna con las propias instancias. Ajá. Ya, si por algo la ofensa no fue tan grave y sí se reconcilia con el otro en lo concreto, pues es otra cosa. Ahora sí que eso ya no nos corresponde. Claro. Que es un poquito en lo que les decía al principio, retomando a Freud, el niño acepta domesticar sus pulsiones autoeróticas para no perder el amor. Pero después esas voces se internalizan y ya quedan en el super yo. Entonces, cuando yo perdono, y esto es bien importante porque luego vamos encontrando por la vida personas que dicen, es que yo soy así porque tuve el peor padre o la peor madre de la vida, o no los tuve o me abandonaron, haya sido como haya sido. Entonces, en la medida en la que tú aceptas tu parte y dices, pues pobres padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Entonces... ahora yo me voy a dar otra cosa. Exactamente. Entonces, ahí vamos a ver si hay un acto verdaderamente de perdón. Fíjate, ahorita que decías esto de lo que va hablando Freud, de por qué se domestican las pulsiones, Winnicott agregó una parte que a mí me encanta, que decía, si yo siento que de parte del otro hay un cuidado de regreso, o sea, de regreso en correspondencia, que yo lo cuido, ya no se siente como sometimiento. Y si hay agresión, sí se siente como que el otro me somete. Exacto. O sea, que a lo que yo estoy renunciando es por sometimiento y no por cariño o cuidado. Entonces yo pensaba que todo eso, o sea, a lo largo de la vida, ¿cómo va a jugar? Sí. Ay, es bien peligroso porque vivimos en una sociedad altamente dolorista. En términos culturales. Sí. Entonces, mientras más sufras y más te duela, más beneficios y méritos estás ganando. Sí. Me parece que eso no es vida. Entonces, el dolor y el sufrimiento, hay una parte que no es humana, que sí nos humaniza y nos permite ahondar, trascender, pero quien se queda nada más en la línea del sufrimiento y es que esta suerte me tocó y ahí van. Es la repetición. Es la repetición y el remordimiento. Sí, exacto. Exactamente. Les recuerdo la otra pregunta. ¿Hasta qué punto el perdón implica reconciliarse con la propia agresividad reprimida? Por ahí iría el asunto del perdón. Un proceso
intrapsíquico de perdón implica justo negociar con esa agresividad o esas voces que se internalizaron en el super yo. Entonces, pues, bueno, es que aquí habría que recordar esas tres instancias, ¿no? Del yo, del super yo y del ello. Que el pobre yo tiene que estar ahí negociando. Y que el super yo tiene sus raíces profundas en el ello. Exactamente. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues esto que luego hemos dicho, ¿no? En la medida en la que fortalecemos el yo, tendrá capacidades para bajarle unos niveles, ¿no? A las exigencias del super yo. Y poderle luego también decir al ello, tranquilo, ahorita ardes en deseo por ciertas cosas, pero no es el momento ni es el lugar. O la sublimación, ¿no? Yo pensaba que en esto de la agresividad reprimida, yo pensaba, a ver, el retorno de lo reprimido es porque no se resignó lo que se reprimió. O sea, que no quedó bien reprimido. Se va a acabar pronto, ¿no? Si hubiera quedado bien reprimido, no regresa. Sí, así es. Y yo pensaba que la vuelta también tiene que ver con que, a ver, la agresividad no es mala, nos sirve para comer. Ese remordimiento, si nosotros vamos con la mordida, ¿no? Pues también se requiere destruir al alimento para poderlo introyectar. Sí. Sin que sea una destrucción, digamos, ligada, yo pensaba, pues hacia lo mortífero, ¿no? Sino algo hacia la vida. Y yo pensaba que incluso en la adolescencia, ahorita que decías, se requiere cierta agresividad para simbólicamente asesinar a los padres infantiles y poder tomar un lugar más adulto en la vida, ¿no? Y reconciliarse con los padres reales. Sí. Con los padres que no son Superman, que no lo saben todo, que fallan, que tiene que ver con esto que dices de posicionarse diferente a yo soy así porque mis papás hicieron tal. Es decir, a ver, o sea, sí, pero desde ahorita ya me toca. Ya es mi responsabilidad. Y este trabajo, pues, es una chambota. Sí. Claro, sí. Oye, yo me quedé pensando, por ejemplo, en dos cosas. Una, como que a veces la desidentificación con esos padres que no pudieron hacer como todas estas cosas de suficientemente buenas, necesarias, también implica un acto de amor con uno mismo, pues, o sea, y también pensaba, de pronto como en la venganza, ¿no? En la retaliación, ¿no? Del daño o de la ofensa que creímos que nos hicieron. Y pero pensar en el plus de placer también en eso, ¿no? Ahorita que cuando mencionabas, Juan Carlos, esto de estamos en una cultura también dolorosísima, ¿no? Pensaba en eso que no hay que olvidarlo también, ¿no? Que también esta cuestión del remordimiento luego también se vuelve una cosa, así muy, muy placentera también, Sí. ¿no? Me acordé ahorita que decías de Recalcati que no te acordabas del título, yo me acuerdo de un libro que no me acuerdo del título, pero el contenido es maravilloso porque narra las historias culturales donde nos hemos sometido a discursos doloristas. Entonces, culturalmente nos sometemos a rituales altamente doloristas. Entonces, eso está en la cultura. Porque también hay una culpa muy grande, bueno, el poder de la culpa inconsciente. Entonces, a mayor culpa, mayor dolor hay que infligirnos. Entonces, y eso sucede a nivel personal, familiar y social, y en términos culturales. Fíjate, pero pensaba también, no sé qué tanto aplica, a ver qué opinan de lo que se me ocurrió. Pero con toda esta dialéctica del amo y el esclavo también tiene que ver porque hay un poder, ¿no? El ofendido tiene un poder sobre el que lo ofendió, porque le debe. ¿No? Y es de lo que hablaba un poquito también Máximo Recalcati, como que es donde se puede entramar una dinámica inconsciente muy, pues sí, muy patógena en una relación de pareja. O sea, yo ahora tengo el control porque tú quieres mi perdón, porque estás culpable y yo tengo el control sobre ti, ¿no? Entonces, eso también está bien fuerte, pensando en lo cultural y algo que se habla mucho, ¿no? En México, que son estas madres abnegadas, que vienen con factura incluida. Todo lo que yo sufrí, todo lo que yo entregué, bla, 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 por ti, viene inconscientemente con una factura de cobro y después, pues viene todo el remordimiento también, ¿no? Sí, en ese tanto que te di, tanto que te amé, yo que me esforcé, que di la vida por ti, pues bueno,
Viene una parte de sometimiento, ¿no? De ahora me debes. Se me estaba olvidando, pero ahorita me acordé. Es que es un tema delicado, ahorita lo que decía Sandra del asesinar a los padres. Simbólicamente. Exactamente, simbólicamente. Pero yo pensaba, el asesinato de los padres, importantísimo. Pero qué importante también ubicar que el asesinato es la imagen que tú te construiste de ellos. Exacto. Claro. Entonces, esa no te la implantaron. O sea, Tú la hiciste. Exacto. Y con lo que decíamos hace rato, tus padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Tú te construiste una imagen. Entonces, en torno a la imagen del padre y de la madre que tuviste, aprovechas para decir es que fueron así. Pero así fue la imagen que tú traes, introyectada de ellos. Fíjate que en un análisis muchas veces lo que se descubre justamente es esa constancia que sí estuvo y que no se registró del todo, porque lo que más se marcó fue la falta, ¿no? Y bueno, ya de ahí, pues ya el uso que uno haga de eso, ¿no? Hay ganancias secundarias de la enfermedad también. Pensando en que muchas veces de un análisis lo que se va descubriendo son las cosas que fueron diferentes a como yo les recordaba. Exacto. ¿No? Decir, oye, pues no, es que no fue tan malo. Es que estaba angustiado, es que no sabía qué hacer y esto sí me lo dio. Y lo demás, ahora lo puedo hacer yo en mi vida, que sería la vuelta, ¿no? Y la posibilidad. Sí, y así como ahí pensaba una cadena de favores, también hay una cadena de desgracias. Como que luego hay gente que se engancha con la desgracia, ¿no? Sí, claro. Entonces, padres que van transitando y transfiriendo una manera de ser. Entonces, por eso es muy difícil a veces romper esas estructuras o esas cadenas para recuperar y situarnos también en la cadena de favores, ¿no? o de vida. ¿Ya vieron la de Frankenstein? No. Véanla. No. Y acuérdense del programa. Es todo lo que voy a decir. Ay, muy bien. No se pierda la siguiente temporada. Y luego vean el documental donde Guillermo del Toro va hablando de que está detrás. Digo, además de que el arte está precioso y se ve todo hecho a mano en el documental, está padrísimo, no hay desperdicio en esos 40 minutos. También va hablando de qué hay detrás de la relación del padre y el hijo. Ay, ¿Verdad? Y de todo esto cadena. ¿Y cuál es la resolución en la película? Hasta ahí para no spoilear. Sí. Porque está padrísimo. Sí. Oigan, me quedé pensando en un artículo que leí que viene un caso clínico, pero me quedé con algo que viene casi al final, que él, la analista menciona un caso donde llega alguien mencionándole como algo imperdonable, ¿no? Me quedé pensando hasta en los imperdonables, ¿no? Y ella menciona como dos hechos que a mí me parecen bien interesantes porque dice, probablemente en lo concreto sí hubo algo, una ofensa real y concreta que sí existió, pues, dice, y esa es la que probablemente ya no se va a significar, ya no se le va a dar la vuelta como para permitir que esa persona de nuevo entre en tu vida, porque ya queda ahí algo marcado, que fue algo grave y que fue algo que tú dices, no lo quiero tener. Pero se abre la posibilidad de que ese mismo vínculo pueda ser resignificado por alguien más en lo simbólico. Exacto. Y ahí es donde cabe la posibilidad, probablemente, como de que exista algo que se pueda reparar. Qué bonito. Y entonces me hizo como súper lindo, pues, porque decía, pensé precisamente en el psicoanálisis, pues en la posibilidad que ofrece el psicoanálisis de que a lo mejor en lo concreto no hubo algo, o sea, sí existió algo que no se dio, que sí hubo una falta a lo mejor real, pero que sí hay la forma, ¿no? de significarlo, pero en lo simbólico con alguien más, pues, claro. Con alguien más que sí haya podido cumplir esa función, que a lo mejor el padre germinal no pudo hacerlo, pero el padre simbólico sí. Está bien bonito. O sea, sí, voy a volver a traer el libro lindo. de las gratitudes, porque básicamente es un proceso de duelo de Delfín de Vigan. Luego lo lees, te lo lees así en una sentada. Con pañuelitos, ¿sabes? Pero está bien porque justo es esa transformación. Sí, wow. Así es. Sí. Y pues sí, es la posibilidad, ¿no? Así es. Es que, ¿saben? A mí me hiciste pensar que
si decíamos, bueno, si dice Freud que no hay una capacidad innata para socializar, es algo que se va negociando. A mí luego me parece que sí hay una capacidad innata para coquetear. O sea, como que nosotros, como que por naturaleza somos coquetos. Pues fíjate que sí, Y vamos coqueteando con la muerte o con la vida, ¿no? y con los objetos, con las Totalmente. relaciones objetales. Sí. Se dice Claro. que también hay una parte activa, por ejemplo, en los bebés, para ser atractivos con el objeto y llamar. claro. Sí, Totalmente. sí, nacemos coquetos. Sí. Necesario, por supuesto. Mira, qué resignificación de la palabra. Algo innato ha de haber en nosotros. Bueno, claro, la función es buscadora de objetos. Sí, exactamente. Pero habría que Así aprovechar es. nuestra coquetez para coquetear con la vida, porque hay Así gente, es. yo lo que quería Está decir bien, es, este coqueteo también, hay gente que se goza Ujú. con la muerte, Sí. que es un poco la línea de, ya después lo que dice Lacan con Sade. Sí. Es alguien que no está en el placer, está en el goce, Ujú, en el goce exactamente. mortífero. Así es. Y ahí Sí, está sí, el sí. juego, el Muy coqueteo. bien. Oigan, pues hemos llegado a la conclusión del programa, Bueno. pero antes de dar unos últimos anuncios, me gustaría que fueran pensando con qué les gustaría terminar el día de hoy con este tema tan complejo que tuvimos. Bueno, pues recordarles de la Clínica José Sayago, ya saben que tenemos trabajo en línea o de manera presencial, que los costos son muy bajos y también recordarles que hay varios programas bien importantes de atención, por ejemplo, para personas en emergencias con inmigrantes o de situaciones de crisis por desastres naturales o por cuestiones de violencia también. Está el programa PASE, para que por ahí se metan a nuestras redes sociales, invitarlos y que vean todos estos programas de apoyo que existen a la comunidad. Y bueno, también recordarles la venta de revistas que tenemos acá con un costo de 200 pesos, con temas súper actuales, muy interesantes y abordados de una manera muy profunda. Y también los 5 libros que tenemos, que es Locura, Enfoque Multidisciplinario, La Mujer desde la Antigüedad hasta Nuestros Días, Nuevos Paradigmas de la Mujer y Psicoanálisis Latinoamericano en Tiempos de Pandemia, todos ellos compilados por nuestra querida Olga Varela con un costo de 150 pesos. Y finalmente, Psicoanálisis, Ética y Poética de una Profesión, de la autoría de Olga Varela con un costo de 300 pesos. Y bueno, si a alguno le interesa alguna de las revistas, libros o pedir información acá en la Clínica José Sayago, les paso los números de teléfono, que es el 33 31 21 53 91 o mensaje de WhatsApp al 33 11 97 50 68 con la secretaria Carmen. Entonces, ahora sí, con lo que ustedes quieran terminar el día de hoy. Yo concluiría con... Hay una expresión que se me hace interesante, que dice, el que no pierde, no gana. Entonces, ¿qué implica el perdón? Perder. Acepta que perdiste y que estás perdiendo para poder ganar. Otro estilo de vida, otra relación, otras posibilidades. Entonces, yo concluiría con eso. Atrevámonos a perder para ganar, no solo para ganar. Una relación distinta, una vida distinta, más digna. Y que para aprender a perder también, pues está para eso también el análisis, Totalmente. ¿no? Y pues si alguien encontró algo de utilidad o que le resonara, pues una opción para poder transitar esto y llegar a algún puerto, vamos a ver a cuál, Sí. Pues es el psicoanálisis, ¿no? Y está la clínica y muchos otros analistas. Así es. Bueno, pues agradecer profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis y pues siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Y un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan cada martes y los esperamos la próxima semana, 18 de noviembre, con un tema muy profundo titulado Reconstruir un espacio de pareja, el nido vacío. Vamos así, mira. Con la candidata Carmen Maldonado. Wow, Pues muchas gracias, Juan Carlos, de nuevo, y acá los esperamos. gracias, muchas gracias.